Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a la tercera sesión orientada a la profundización en torno a los textos científicos y para ello pues vamos a tener como objetivo principal el caracterizar el texto de especialidad desde el punto de vista lingüístico y pragmático. La intención, como dijimos, no es entrar tan solo en definiciones o caracterizaciones del texto como tal, sino aprender también a evaluar esa escritura, a reconocer la estructura para posteriormente desarrollar un proceso de escritura académica. Por ello, va a ser importante que comprendamos el nivel de especialización del lenguaje que implica escribir un texto académico científico y en ese orden ir adquiriendo técnicas, métodos y recursos para desarrollar su proceso de escritura a partir entonces del reconocimiento de las formas y funciones que pueden asumir estos textos en el campo de la vida académica. Para ello, pues les propongo el día de hoy recordar algunos de los conceptos o términos clave a partir de las dos lecturas que ya hemos desarrollado, con el ánimo pues de ir clarificando también cómo va a ser nuestro proceso de escritura de este tipo de textos. Un aspecto importante que debemos considerar al momento de comprender las cualidades que debe tener un texto científico, como decíamos en las anteriores sesiones, es el aporte al conocimiento que se debe generar a partir de la escritura de estos textos. Sabemos que la principal riqueza de hoy es el conocimiento y por ello debemos aprender a comunicar efectivamente la información y para ello pues buscar las distintas fuentes de acceso a esta información, ver sus ventajas, aprender a evaluarlas y jerarquizar también los datos que pueden suministrarnos cada uno de estos elementos. Pero para llegar a este proceso de jerarquizar, de seleccionar información o de buscar también las fuentes, debemos aprender a desarrollar una serie de estrategias discursivas que hagan posible que nosotros aprendamos el desarrollo de la escritura y de la textualidad de este tipo de textos principalmente. Por ello, vamos a ver que los textos científicos tienen una serie de características. Vamos a citar a un autor clásico, Jones, señala que las características estilísticas principalmente radican en 5 aspectos importantes. El primero es que los textos son objetivos, como ya lo decíamos, se presentan a través de ellos una serie de hechos e informaciones que deben ser precisas y con gran veracidad, de ahí la importancia de la búsqueda de fuentes. También este tipo de textos se caracterizan por ser sistemáticos y se desarrollan a partir de una estructura y de un orden establecido para que se pueda comprender también la intención informativa o referencial que se maneja dentro de este texto. Y como señalamos, no es emotivo porque no interesa tanto el punto de vista emotivo o la sensibilidad del escritor, cuanto sí la objetividad de lo que se comunica. Por ello, dentro de este tipo de textos también se deben excluir opiniones no sustentadas. Como hemos dicho, se trata de aportar al conocimiento y en este orden se busca que lo que se explica o se describe o se narra dentro del texto científico efectivamente no tenga una serie de opiniones vagas, sino que partan de un ejercicio de investigación. Por ello, la argumentación será un elemento básico también dentro de la estructura. Principalmente hemos dicho que este tipo de textos pues tiende también a ser preciso, directo y a no distorsionar los hechos que se quieren informar o explicar. Como hemos mencionado, entonces los textos científicos tienen unas cualidades como la escritura formal. Ya hemos dicho que el lenguaje empleado es técnico, se sustenta en investigaciones desarrolladas de tipo documental y experiencial. El redactor debe fundar siempre el contenido con información veraz y verificable.
deben seguir un orden sistemático, es decir, que en el desarrollo del texto se puede reconocer una unidad temática, es coherente y contiene una información clara y suficiente acerca del tema que se busca explicar. La claridad, la verificabilidad, la objetividad y la universalidad son entonces otras de las cualidades que se debe evaluar dentro de este tipo de textos. Los textos científicos también vamos a ver que dan lugar a la función referencial o informativa del lenguaje, porque, como hemos dicho, se trata de transmitir información y por ello en ellos va a abundar el lenguaje científico y técnico. Sabemos que está destinado a un público especializado y por ello la comunicación científica pues comparte un determinado saber y se requiere también que el interlocutor disponga de una variedad lingüística particular que sería de tipo científico-técnico para poder comprender también este tipo de escritos. Sin embargo, debemos tener claro también que dentro de la escritura académica, aparte de utilizar tecnicismos o un lenguaje especializado, también se debe procurar que los textos cumplan esa intención informativa y que lleguen pues al mayor número de lectores posibles. Por ello, en la actualidad también se cuestiona un tanto el uso de esa lengua especializada. Es también necesario que reconozcamos los rasgos generales del lenguaje científico. El primer rasgo es la universalidad. Como ya hemos dicho, es el objeto de estudio común que debemos asegurar al momento de explicar nuestro concepto, nuestra teoría. Esa universalidad nosotros la conseguimos cuando homogenizamos también el lenguaje científico en las distintas lenguas y cuando trabajamos un concepto o una teoría que ya es de un conocimiento público, y en ese orden pues el concepto, la teoría o el término que vamos a desarrollar puede ser objeto de significación homogénea en distintas latitudes. Entonces, la universalidad también se puede referir en parte a la caracterización o a la explicación que tiene determinado concepto, teoría o autor dentro de un campo específico disciplinar. La precisión, como hemos dicho, el lenguaje es el instrumento con el que cada disciplina nombra con exactitud las parcelas de la realidad que se estudia. Por ello, hay que asegurar la unidad a nuestros escritos y, como mencionamos anteriormente, contener o hacer que dentro del desarrollo mejor de estos textos la información sea clara, necesaria, suficiente y pertinente. También debemos asegurar la objetividad. Por ello, hemos mencionado que en la mayoría de textos académicos predomina más el lenguaje denotativo frente a lo connotativo, y evitar la ambigüedad pues es uno también de los rasgos fundamentales a cultivar dentro de esta escritura. Como mencionamos en el objetivo de este encuentro de clase, nos interesa lograr estrategias para evaluar nuestros textos y mejorar también nuestro proceso de escritura. Para ello es importante detenernos a analizar los textos científicos en las unidades que a este lo conforman. En primera instancia, pues debemos detenernos en el contenido, cómo está su organización, cuál es la intencionalidad que se persigue con este texto y también cada una de las partes que forman su estructura. Los elementos típicos que caracterizan a los textos científicos suelen ser en primera instancia una introducción, en donde se presenta de forma general el tema o el problema también que se busca indagar dentro del texto, los objetivos, el marco conceptual o de fundamentación teórica que igualmente va a destinarse la explicación dentro del texto.
El desarrollo, en donde se hace la exposición de los fenómenos estudiados, se puede plantear una hipótesis que se acompaña principalmente de pruebas, y las conclusiones, que dan cuenta de la validez de la hipótesis y las consecuencias de esta. Principalmente, digamos que esta es como la estructura típica o más común que existe alrededor de este tipo de textos, pero lo que sí hay que tener presente es que 3 principios rigen esta escritura, como lo son la investigación, con toda la búsqueda de fuentes fidedignas y legítimas, la capacidad de análisis que debe tener igualmente el lector, que a su vez es un investigador, y en tercera instancia también la referenciación. Este tipo de textos por lo general sí hacen un planteamiento de opiniones, ideas, supuestos del escritor, pero siempre se van a respaldar en argumentos de autoridad para darle pues mayor peso y validez a lo que se expone dentro de este tipo de escritos. En este orden pues podemos analizar la estructura de los textos científicos, también deteniéndonos en el punto de vista verbal. La construcción de los textos científicos y técnicos busca siempre la coherencia lógica. Por ello pone muchísimo énfasis en la sintaxis, en la estructura de los enunciados que forman parte del discurso. También vamos a ver que dentro de este proceso existe una abundancia de la subordinación para expresar relaciones lógicas entre enunciados, para desarrollar distintos temas y subtemas, igual que dan cuenta de el problema que yo quiero explicar dentro de mi texto. Predominan las expresiones impersonales, ausencia de elementos subjetivos o expresivos, y se tiende a la construcción de sintagmas nominales complejos y también sintagmas nominales simples. Esto dependiendo pues del tipo de texto científico con el que estemos trabajando. No será igual la estructura sintáctica y semántica que se pueda desarrollar en un ensayo académico frente a la estructura que pueda llevarse al trabajar una nota o una definición. En este orden, entonces, también estos elementos es importante aprender a manejarlos para poder organizar adecuadamente nuestras ideas. Ya veremos todo esto con ejemplos de escritos que ustedes van a presentar. También hemos señalado que la terminología científica es un rasgo distintivo de este tipo de textos y debe definirse como el conjunto de términos que constituyen el vocabulario propio de la ciencia y de la técnica, que se emplean con un sentido particular por distintos grupos que comparten intereses profesionales, ideológicos, culturales o de otro tipo. Los tecnicismos son términos por antonomasia que se utilizan en las disciplinas científicas y técnicas. Digamos que es la jerga especializada que continuamente va a ser de uso recurrente dentro de la presentación de la información de los textos científicos. También dentro de otros rasgos característicos está la precisión. Los términos que utilizamos deben evitar al máximo la ambigüedad, deben referirse siempre a un único concepto, por lo general con un carácter monosémico. Por ello, predominan también en este tipo de textos las definiciones. Como mencionamos anteriormente, la objetividad y la neutralidad emocional son una característica base, por eso decimos que son textos eminentemente denotativos. Y en este caso, los valores connotativos y los sentidos figurados pues no tienen lugar en este tipo de textos. La estabilidad y la adaptación. El significado de los términos debe mantenerse con el paso del tiempo, pero los vocabularios científicos y técnicos deben también adaptarse a los descubrimientos que suceden. Es decir,
debo mantener también la unicidad en cuanto al término o el concepto que yo voy a trabajar a lo largo del texto y, como señalamos, mantener principalmente la progresión temática. Vamos a notar a partir de las lecturas que haremos de varios textos de corte científico, entonces cómo se da la formación de tecnicismos por diversos recursos lingüísticos. La ciencia y la técnica recurren a los procedimientos morfológicos habituales para la creación de términos. Nosotros sabemos que podemos utilizar la derivación, la composición, la abreviación y los préstamos lingüísticos que hemos ido adquiriendo por una necesidad comunicativa. También en los textos científicos se va a evidenciar este tipo de movimiento activo de la lengua. A lo largo de la historia hemos visto cómo muchos de nuestros elementos de la lengua castellana derivan del latín y el griego, y también se ha dado una serie de términos que han procedido de otras lenguas y que igual son recurrentes en el uso o en la escritura académica. Actualmente, por ejemplo, utilizamos muchos elementos que proceden del inglés o de lenguas clásicas, que también están dados pues como un elemento de escritura dentro de la redacción académico-científica. Dentro de estos rasgos, entonces, de los textos científicos, como ya lo veremos con el ejercicio de análisis de textos, vamos a encontrar el uso de neologismos por composición. En los léxicos especializados, la composición permite numerosas formaciones, especialmente con elementos latinos y griegos. También vamos a utilizar neologismos por abreviación. Algunas siglas, como por ejemplo combinar letras iniciales de cada una de las palabras que componen una unidad conceptual, Fondo Mundial, SIDA, ADN, son algunos de los elementos que representarían este fenómeno lingüístico que estará presente en este tipo de textos. La abreviación forma palabras reduciendo otras, por ejemplo, cardiólogo por cardio, poliomielitis por polio. Y así vamos a encontrar que de acuerdo a cada especialidad se van a utilizar unos neologismos de abreviación y unos neologismos de composición, pues de manera más recurrente dentro de la escritura de textos de especialidad. Como anteriormente, entonces los préstamos léxicos van a ser un fenómeno importante dentro de la escritura académica que podamos nosotros desarrollar. Préstamos que proceden de otras lenguas, como la lengua inglesa o latino o el griego. Un ejemplo puede ser términos ya de uso frecuente como escáner o bypass, o algunas palabras que hemos inventado actualmente como quark o agujeros negros, que responden a ser metáforas, pero igualmente metáforas científicas. Todas estas acepciones especializadas pues se han dado por una necesidad de comunicación y representación también conceptual. Por eso, el préstamo semántico también es el que se produce cuando la palabra de una lengua adopta un nuevo significado procedente del que tiene una palabra paralela en otra lengua. Por ejemplo, en inglés mouse por ratón, o en nuestro caso el término virus, que puede ser asumido desde el término o la disciplina de la biología, pero para hablar de un virus informático. Utilizando términos de otro campo de la ciencia, pues también estamos aquí incluyendo un nuevo tecnicismo. Este tipo de fenómenos pues se van a presentar en los textos que nosotros leemos y a veces pues pasan desapercibidos. Sin embargo, es bueno saber que estos son otros recursos que también le pueden generar un mayor atractivo a lo que nosotros escribimos. Otro aspecto que vamos a encontrar en este tipo de escritos son los calcos, y es el compuesto por la combinación de palabras que se han adaptado de otra lengua y mantienen el mismo significado. En este caso tenemos el término de lluvia ácida, que procede de la lengua inglesa acid rain, que en este caso pues la significación es igual en la lengua española a la lengua inglesa. En este orden pues
Son fenómenos que vamos a poder encontrar dentro de esto que llamamos tecnicismo, jerga especializada o lengua especializada que va a dominar dentro de la escritura académica. Ahora, si bien hemos visto esto de una manera muy rápida, es con el ánimo de formarnos una visión panorámica de lo que va a ser la escritura de este tipo de textos y ya desde la práctica, analizando también nuestros propios escritos, veremos qué tipo de tecnicismos son los que utilizamos, qué tipo de fenómenos están allí presentes, pero principalmente la intención es lograr desarrollar un proceso de argumentación adecuada para la generación de este tipo de escritos. Dentro de los textos científicos, quizá uno de los más necesarios de aprender a leer y a escribir es principalmente el artículo científico. Predomina dentro de él un modo del discurso de tipo informativo y sabemos que su intención comunicativa puede ser la de informar, convencer, persuadir, aclarar algún concepto, teoría o conjunto de ideas. Por ello vamos a ver que dentro de los elementos lingüísticos que lo caracterizan estarán oraciones imperativas, el uso de perífrasis, el predominio en ocasiones de la segunda persona en la escritura y el uso principal de una serie de conectores. La estructura debe llevarnos siempre del planteamiento del problema hacia una conclusión y por ello, pues la función apelativa y referencial serán las más dominantes. No queremos que se entienda aquí, pues que el texto únicamente informa, porque también en este tipo de textos, como son los artículos científicos o los artículos de opinión o la crítica de prensa, predomina también la argumentación y pues todo depende entonces de la progresión temática, de las explicaciones que yo dé a los distintos elementos que conforman igualmente el texto. Es necesario entonces que nosotros mejoremos nuestro proceso de lectura y de escritura de este tipo de textos y para ello reconozcamos los modos de organización que se utilizan en este tipo de escritos. Mencionábamos adelante que una característica de los textos científicos es la universalidad y precisamente se han venido normativizando una serie de elementos típicos que caracterizan la estructura de los artículos científicos. Hay distintos modelos, generalmente el que más predomina es el que lleva esta organización de un título, un resumen, unas palabras clave, una introducción en donde se argumenta un marco teórico bien fundamentado, unos objetivos, una metodología, conclusiones, la discusión que nuevamente acude a articularse con el marco teórico y finalmente pues el punto culmen de esta producción científica sería la publicación. Actualmente se dice que predominan tres modelos dentro de esta estructura científica de los artículos, como pueden ser el modelo INRAD, que consta de la introducción, material y método, resultados y discusión, quizá una estructura un poco más propia del campo de las ciencias duras positivistas o las ciencias naturales. Tenemos el modelo INRAD, compuesto por un resumen, una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, en donde se implican varios textos de las ciencias sociales y humanas, como la filosofía, la antropología, la lingüística, la misma didáctica de la literatura. Y está el modelo IRDAM, que está incluido por introducción, resultados, discusión, materiales y métodos. Como podemos ver, lo que varía es la ubicación de cada una de estas unidades, que se siguen considerando como las más típicas de este tipo de texto informativo.
¿Por qué nos estamos deteniendo ya en el artículo? Porque principalmente va a ser el primer tipo de escrito de corte científico que buscaremos escribir dentro de nuestro curso. Para ello, pues también, como mencionamos, hay necesidad de reconocer esa estructura. El artículo científico debe tener en primer lugar el título, que lo podemos encontrar siempre como el encabezado de este tipo de textos. Usualmente debe ser breve, corto, con una extensión entre 1 y 12 palabras como máximo. Y debemos tener en cuenta que debe ser igualmente llamativo, puesto que es lo primero que se lee cuando se interactúa en el mundo académico. A partir de la lectura de los textos impresos o en la red, es lo primero que impacta, digamos, al interlocutor. El título es la base también para la inclusión del artículo en archivos o índices, que es un aspecto importante que debemos nosotros perseguir. Debe ser también específico, como hemos dicho, pues no necesariamente debe llevar a la ambigüedad o a la metáfora dentro de la argumentación científico-académica, aunque habrán algunas excepciones dependiendo del área de interés desde la cual se genera este texto. Sin embargo, como estamos hablando de artículos científicos que se han generado a partir de una investigación de tipo experiencial o de tipo documental, pues hay que tener una objetividad también al momento de colocar este título. Debemos tener en cuenta que se redacta también en tercera persona y en pasado, haciendo referencia a una investigación que ya se ha realizado. Otro elemento que va a caracterizar al artículo científico es el resumen o el abstract. Se debe tener en cuenta que el resumen es decisivo, es la primera impresión también para captar la atención del lector. Se escribe después de haber desarrollado pues la totalidad del artículo y como su nombre le indica, si es un resumen pues no debe tener una extensión mayor a 200 palabras. Generalmente es un párrafo que resume elementos clave dentro del trabajo. Estos elementos clave pueden estar dados por el objetivo, por el problema y por la metodología que se va a desarrollar al momento de dar respuesta pues a la argumentación y al tema que se quiere explicar. También otro elemento importante dentro del artículo científico son las palabras clave que suelen ir debajo del abstract y aquí es muy importante destacar los términos que hacen referencia directa al tema de investigación. Tengamos en cuenta que las palabras clave también son básicas para que nos puedan igualmente ubicar en los buscadores especializados. Otro aspecto importante pues ya lo constituye el desarrollo mismo del trabajo que viene dado a partir de la introducción. Aquí el investigador describe el problema que va a estudiar, lo justifica con argumentos que sustentan su investigación y también tiene una extensión limitada, tendiente a captar el interés del lector. O sea, no se debe comunicar todo dentro de esa introducción. Generalmente, dentro de los artículos científicos, en la introducción se hace como una visión histórica general del tema o un estado del arte del tema que se va igualmente a explicar dentro de la estructura del texto. También tenemos un marco teórico en donde se describen los elementos teóricos planteados por diferentes autores y se fundamenta principalmente en investigaciones previas, ¿no? Asociadas lógicamente al mismo referente. También dentro de este aspecto que mencionábamos de la construcción de los textos científico-académicos, en este marco teórico siempre se debe estar ubicando el objetivo de investigación
y haciendo un llamado desde la teoría al problema que se busca explicar. Bueno, otro aspecto importante dentro de los artículos científicos suele estar configurado por el planteamiento de objetivos. Como decíamos, viene enunciado tanto en el abstract como en la introducción, y también a lo largo de la discusión pues se va a presentar información que contribuya a verificar si se han cumplido o no estas metas a las cuales el artículo científico va a dar respuesta. Suele pasar que en algunos artículos científicos, aunque se menciona que se generan de un proceso de investigación orientado por varios objetivos, el escritor también puede destinarse a resolver tan solo uno de ellos o a explicar solo uno. Este es el caso ya de las investigaciones terminadas, pero uno también puede hacer un artículo científico de una investigación en curso y aportar información tan solo de uno de los objetivos que se formula. Un aspecto que debe incluirse dentro de los artículos científicos hace referencia a la metodología o al plan de análisis, la manera como se presentaron y se consiguieron los datos. Por ello es muy importante dentro de esta metodología tener claridad sobre el tipo de estudio que se ha realizado, si se genera desde una experiencia directa, de un caso, de una investigación documental, quiénes serán las personas participantes o la muestra o población que se va a asumir como foco de análisis dentro del artículo, las distintas técnicas e instrumentos que se abordaron para acopiar toda la información que forma parte de este artículo y el procedimiento que se tuvo en cuenta para la organización de los hallazgos y los resultados obtenidos dentro de este trabajo, así como un plan de análisis también de cada uno de estos datos. Como hemos dicho que los textos científicos aportan a la generación de conocimiento científico, pues en esta estructura estamos evidenciando ya la sistematicidad que debe tener la explicación que voy a brindar en torno al tema o referente alrededor del cual he buscado escribir. Dentro de las unidades que forman parte de los artículos científicos es importante mencionar los resultados como la parte que permite también demostrar que se han logrado los objetivos, pues en torno a ellos se deben formular y se relaciona sobre todo con los aportes de conocimiento que se van desarrollando a lo largo de la argumentación académica. También aquí se condensan los hallazgos más importantes que deben resultar pues ser congruentes tanto a los objetivos como al problema o tema que se ha buscado desarrollar. Uno de los aspectos más complejos quizá de los artículos científicos suele constituirlo la discusión, que se entiende como la valoración general de la investigación que se realiza y los distintos aportes que genera ella al área de conocimiento. Los elementos centrales de la discusión responden a dos principios. El primero, indicar lo que a juicio del autor significan los hallazgos a los que se alude en la sección de resultados. Y el segundo, de qué manera inciden estos o cómo se relacionan con lo que se conocía hasta entonces. Podemos también señalar en este segundo punto que haríamos alusión como al punto de vista innovador que caracteriza o particulariza nuestro estudio dentro del campo académico de otros autores o de otros investigadores que han expuesto este tema. Entonces es muy importante tener también esa capacidad argumentativa para responder a una explicación de esos hallazgos, la pertinencia y la relevancia que estos tienen en el área particular de conocimiento en la que se enmarca el texto académico. Finalmente, pues con esta corta reflexión en torno a lo que tiene que ver con la caracterización de los textos científicos
y dentro de este a los artículos académicos, vamos a ponernos ya en la tarea de revisar nuestra propia escritura, determinar qué tipo de enunciados, conectores, estructuras discursivas están predominando en nuestros trabajos, verificar si utilizamos tecnicismos por abreviatura, ver si hemos desarrollado un proceso de discusión y de conclusión de lo que estamos planteando, y pues esto se va a lograr siempre a partir de un texto que ustedes ya tienen como insumo y que lo empezaremos a evaluar con el ánimo de mejorarlo y convertirlo en un texto ya editado que sea susceptible de una publicación. Entonces, les recuerdo que deben subir igual su texto académico y tener en cuenta estos elementos que deben formar parte ya de la estructura de lo que va a ser ese artículo científico. Considero que muchos de los textos que hasta el momento quizá hemos aportado no van a llevar todos estos elementos que hemos mencionado como típicos de un artículo, pero la intención será aprender a organizar, a complementar lo que haga falta para que el texto reúna cada uno de estos elementos, pero esto formará parte del proceso de escritura. Un abrazo y agradecimientos por haber escuchado la presentación. Les dejo al final una bibliografía complementaria que puede servir de sustento para comprender algunos otros elementos propios de este tipo de escritura.